El conflicto es el motor de tu historia. Sin conflicto no tienes historia. Y el conflicto tiene que ser interesante. No me sirve un conflicto, un problemón, algo grave que ocurre, que pone patas arriba el mundo del héroe. No me sirve un esguince de tobillo del personaje, ¿vale? Porque entonces eso no tiene ninguna importancia, a no ser que ese esguince de tobillo tenga consecuencias graves y que trastoquen todo el mundo del personaje. ¿De acuerdo? Es muy importante que ese conflicto sea algo que el protagonista se ve obligado a resolver, porque si no las consecuencias pueden ser horribles. El lector tiene que estar preocupado con ese conflicto y tener en mente todo el rato, como no lo resuelva, la palma o cualquier otro tipo de consecuencia horrible, ¿de acuerdo? Ese conflicto no tiene por qué ser una disputa, una pelea entre dos personas, porque la propia palabra conflicto parece como que se refiere solamente a que dos personas están discutiendo. Bueno, pues sí puede ser, veis, aquí hay dos personajes discutiendo, aquí hay dos papás discutiendo. Bueno, pues aquí el conflicto no es tanto que los papás discutan, sino cómo eso afecta a su hijo. El conflicto lo tiene el hijo especialmente. ¿Los papás tienen un conflicto? Sí, pero el que tiene el conflicto gordo es el niño. ¿Veis un poquito por dónde va? El conflicto no tiene por qué ser una pelea, puede ser una lucha contra los elementos de la naturaleza. Veis aquí un asteroide que está entrando en el planeta Tierra y que puede ocasionar una catástrofe, puede ocasionar muchísimos muertos. Bien, pues el conflicto es ese. ¿Y cómo se resuelve? Pues habrá una serie de personas, astronautas o no, que tengan que subir al espacio para destruirlo, desviarlo o ver cómo lo hacen, ¿vale? Pero el conflicto aquí no es una disputa contra nadie. Aquí, por ejemplo, el conflicto puede ser la superación personal. Este personaje tiene un montón de miedos, de carencias, o a lo mejor ha tenido una parálisis y se está recuperando, o le ha dicho el médico que jamás volvería a escalar o jamás volvería a andar, y su conflicto es ser capaz de hacerlo. Entonces, pues esa lucha personal para conseguirlo sería el conflicto principal. Imagínate que de repente la gravedad del planeta desaparece y todo el mundo sale flotando. ¿Por qué? Pues como tú eres muy creativo, lo dejo en tus manos y estoy seguro que lo vas a resolver ese problema. Pero el conflicto es que todo el mundo flota. ¿Y a dónde van a ir? Bueno, pues también lo dejo en tus manos. Pero este es el conflicto principal. No hay una pelea entre nadie, no hay una disputa, pero sí hay un conflicto muy importante que hay que resolver. Aquí el conflicto es que se ha cometido un crimen y el detective tiene que investigar para averiguar quién ha sido. El conflicto principal es que se ha cometido ese crimen. O imagínate, tienes un hijo, un hermano, un familiar, un amigo que es una bellísima persona que jamás hubieses pensado que pudiese meterse en nada turbio y de repente es detenido por la policía y se le acusa de un crimen horrible. Bueno, pues el conflicto es que ahora tienes que averiguar o investigar más bien para demostrar su inocencia. El conflicto es que han detenido a tu familiar, a tu amigo, y ahora tienes que demostrar que es inocente. ¿Ves por dónde va un poco? Bien, pues este sería el conflicto principal de estas historias que te he contado. Pero existen lo que se llaman los conflictos secundarios o los conflictos internos de los personajes. Estos conflictos son como otros conflictos que se añaden a la anterior. Imagínate, ¿vale? Aquí tenemos el conflicto principal, que es que los dos padres se llevan fatal y están discutiendo y se van a divorciar, y esto ocasiona un conflicto enorme en este chaval. Pero este chaval además tiene un conflicto interno o un conflicto secundario, que es que en el colegio lo pasa fatal porque es muy tímido, no tiene amigos, y todo eso se une al conflicto principal.
principal. Además, el padre tiene otro conflicto principal, que es que se ha quedado sin trabajo y no tiene dinero y eso le ha afectado a su carácter. Imagínate que la mamá tiene otro conflicto secundario o conflicto principal, que es que, no lo sé, le han descubierto un tumor o cualquier otra cosa. Vale, pues entonces cada uno tiene sus propios conflictos personales internos o conflictos secundarios y además está el conflicto principal. ¿Entiendes un poquito? Todo esto le da muchísima más y mucho más interés a las historias, pero también son más difíciles de escribir, porque hablaremos más adelante de la trama y la trama consiste, no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, cómo vas escribiendo la historia, lo que vas contando, los caminos que vas escogiendo para contar tu historia. Pero si hay varios conflictos, aunque sean secundarios, pues el conflicto principal irá por un camino, pero los conflictos secundarios irán por diferentes caminos, se irán entrecruzando para que al final todos queden resueltos, ¿vale? Porque algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que al final de la historia tienes que dar solución a los conflictos. No puedes dejar los conflictos sin solucionar. Todos esos conflictos que tú estás creando, generan preguntas y dudas en los lectores. Intriga, suspense. Muy bien, pues hay que dar respuesta a esas dudas y a ese suspense. No puede ser que acabes tu historia y que queden preguntas sin resolver. Evidentemente el más importante es el conflicto principal, pero los secundarios también tienen que quedar o solucionados o por lo menos disculpados o explicados, ¿vale? Por ejemplo, habrás visto multitud sobre todo en películas y sobre todo si sale Bruce Willis, el conflicto secundario del protagonista de Bruce Willis es que es exalcohólico o es alcohólico o tiene una exmujer y quiere recuperar su cariño o de ella no, pero de la hija sí o del hijo sí y tiene que trabajárselo mucho para recuperarlo, pero el conflicto principal no es ese, el conflicto principal es que hay unos terroristas que atacan no sé qué, ¿vale? Bueno, pues al final el tema de los terroristas tiene que quedar resuelto y el tema del alcoholismo o el tema de recuperar el cariño de sus familiares pues tiene que quedar mejor hilado, tiene que quedar mejor, aunque no se solucione todo y sean felices y coman perdices, pero tienen que solucionar o por lo menos hablarlo y dejarlo clarito. ¿Vale? Bueno, para que veas un poquito por dónde va lo del conflicto principal y los conflictos secundarios. De momento, para estas primeras historias que hagas, te recomiendo que te centres solamente en el conflicto principal, especialmente si eres uno de los alumnos más jóvenes de este taller. Si tú ya tienes algo de experiencia escribiendo historias, tengas la edad que tengas, pues empieza con un conflicto secundario, por ejemplo, del protagonista, o dos conflictos secundarios, el protagonista, uno para el protagonista y otro para el acompañante del protagonista. Pero recuerda que a lo mejor el conflicto secundario no sé, me lo invento, del acompañante del protagonista es que tiene un problema personal con su familia. Entonces tendrás que crear una subtrama para que ese personaje tenga encuentros con su familia y lo vaya resolviendo, pero que tenga relación con el conflicto principal, porque todo lo que tú escribas en la novela tiene que hacer avanzar la historia. Si tú lo que vas a escribir es algo que no tiene nada que ver con el eje principal de la historia, no debes escribirlo, porque lo único que hace es marear la perdiz y despistar al lector sobre la trama principal. Así que tendrás que ser muy hábil para hacer como una madeja en que todo se entrelace y todo tenga relación. Por eso es tan difícil hacer muchos conflictos, ¿de acuerdo? Bueno, como conclusión final, sí que tienes que esforzarte por buscar un conflicto que sea interesante, que sea atractivo. No busques lo típico, intenta darle una vuelta y hacer que tus personajes tengan una
apuesta fuerte, que tengan mucho que perder si sale mal el conflicto, si gana el conflicto, pero también que tengan mucho que ganar si resuelven el conflicto. Es decir, que la apuesta sea fuerte. Cuanto más fuerte sea la apuesta, mejor para tus lectores, más van a disfrutar.